¿Cómo están? Un agrado de saludarles en esta jornada aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera para seguir conversando a la luz de la palabra de temas importantes junto al pastor Miguel Ángel Rivera. ¿Cómo está? Gusto de saludar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Vamos a tocar una serie de temas, los principios básicos, ¿cierto? Para enfrentar la vida. Siempre hablamos de que, justamente hablamos a la luz de la palabra, pero ¿cuáles son esos principios básicos que debiésemos saber como cristianos? Bueno Pablo, quiero invitar a todos los que nos siguen a través de los programas día a día, a que adentremos nuestro pensamiento ahora en la Escritura y vayamos con conocimiento de causa a establecernos en una serie de pensamientos bíblicos que finalmente son la voluntad de Dios para nosotros y que el mismo Señor llama como los primeros principios de la fe, los primeros principios del cristianismo. Y la idea entonces que perseguiremos en esto, Pablo, es que nosotros podamos pasar por algunos temas que finalmente fueron la enseñanza de Cristo y de los apóstoles para su iglesia, cuando la iglesia parte. Entonces lo primero que quiero decirte en esta primera parte es que la gran comisión que toda iglesia debe hacer desde que el Señor nos dejó, fue al cielo y desde allá y con su Espíritu nos acompaña, nos guía, está con nosotros, fue predicar el Evangelio. El Evangelio tiene un contenido que ya hemos hablado muchas veces. El contenido es que Jesucristo, este Jesucristo que no es un aparecido, no es una persona que aparece hace algunos añitos atrás, no es un movimiento, sino que es el Dios, el Mesías prometido, profetizado en el Antiguo Testamento, cumplido en el tiempo destinado por nuestro Señor, nacido por obra del Espíritu Santo, vino a este mundo, vivió, caminó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, y el mundo no le aceptó. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que el Evangelio consiste en que Jesús vino al mundo, murió, dio su vida en la cruz, un sacrificio expiatorio por nosotros, ocupó nuestro lugar, asumió sobre sí el castigo de nuestros pecados, toda nuestra paz, toda nuestra culpa, todo nuestro castigo recayó sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, es decir, en la cruz de Cristo hay provisión absoluta para todo lo que el creyente necesita. Y la santificación posterior a nuestra conversión también radica en la obra de Cristo en la cruz. Él venció todo ahí, incluido el pecado. De tal manera que todo este evangelio, citado por los evangelistas, por los apóstoles en el libro de los Hechos al comenzar, es que este Cristo resucitó y está hoy sentado a la diestra del Padre, y podemos nosotros orar y rogar y establecer la predicación con poder y autoridad porque Él dejó a su Santo Espíritu para seguir con nosotros. Este es el Evangelio. Y la Escritura dice, la gran comisión de Mateo 28, no la vamos a leer porque la hemos repetido muchas veces en los programas, debemos ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio consiste esencialmente no en un fin en sí mismo. El Evangelio tampoco es una idea, el Evangelio es una persona, es Jesucristo. Él mismo dijo, este es el Evangelio, yo soy el Evangelio, ¿no? Cuando él lee el pergamino, lee la palabra en la sinagoga, dice, esta palabra se ha cumplido hoy aquí. Yo he venido a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, etc. Entonces Él es una persona. El Señor dijo entonces, hagan discípulos. Hacer discípulo es vivir con un maestro. Por eso que en el Evangelio también dice que cuando los primeros discípulos llegan a ver a Jesús, estos pescadores, le dicen una pregunta, le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? La idea implícita está aquí que él era un rabí, se le reconoce como rabí. Cuando ocurre la primera pesca milagrosa, el Señor Jesucristo entra en la barca con Pedro. Y cuando Jesús le dice, echa mar adentro, boga mar adentro, dice la versión más antigua, Pedro le dice, rabí, tú eres un maestro.
Los primeros discípulos quieren vivir con el maestro y le preguntan dónde moras. Y Jesús lo lleva, dice la Escritura, lo lleva y le muestra dónde él vive. Y desde ese día se quedaron con él. Muy bien, discípulo es el aprendiz que vive con el maestro. La Gran Comisión dice, vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, es decir, Pablo debe tener un discípulo y Pablo a la vez debe haber sido discipulado. Hacer discípulos es finalmente la Gran Comisión. Bautizarlos es el hecho externo, distintivo, único, establecido en la Gran Comisión como el medio de testimonio para decir efectivamente esta persona en su vida interior ha encontrado un camino y está viviendo un cambio de vida. Pero luego se nos queda una frase que no voy a decirlo peyorativamente, es como el pariente pobre de la Gran Comisión, pero se nos queda una frase que ha venido siendo un poquito bien usada y a veces no tan bien usada, que es enséñenle que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Yo he dicho dos cosas en todos estos programas que hemos tenido. Primero, he dicho, lamentablemente tenemos una dicotomía. La dicotomía que hay es que existe un mundo espiritual superior que se nos viene a nosotros desde casi el tercer siglo del cristianismo, con Eusebio de Cesarea, cuando dice hay tareas y labores que son más santas, más altas, más sublimes, que permiten que la persona contemple, reflexione, medite. Y existen otras tareas que me permiten la meditación, pero más terrena, más humana, y ahí se nos crea, influenciado por el mundo griego, toda esta cosmovisión de lo sagrado y lo secular. Entonces dicen, no, yo soy cristiano y en lo secular soy locutor. Yo soy pastor sagrado y en lo secular soy tal cosa. Dos mundos diferentes que no se concilian nunca. Y de ahí que la iglesia se va separando del mundo, entendiendo que la separación con el mundo de la iglesia es en cuanto a la santidad, pero la iglesia tiene mucho terreno que perdió, producto de que se apartó del mundo y le dejó al mundo y a la filosofía de este mundo y al Dios de este mundo, que cegó el entendimiento, dice Corintios, que le cegó el entendimiento a los que no creen, que ellos hagan gobierno como quieren, ellos hagan educación como quieren, porque, bien dijimos en algún minuto, se crearon dos caminos paralelos. De tal forma que cuando decimos primeros principios y lo contrastamos con este mundo dual, no queremos decir que enseñarle todas las cosas implica todas las cosas espirituales, sino que implica todas las cosas que le ayudarán a ser una nueva persona, una nueva nación, una nueva familia, un nuevo mundo. No te olvides que el Señor dijo, mientras que yo regreso, negocien. Hay una parábola, ¿cierto?, del dueño de la hacienda y le dice, mientras yo voy, negocien. Hagan trabajo, sigan haciendo la gran misión. Yo creo que hay dos comisiones en la Biblia. La primera está en Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo multiplíquense, administren, juzguen todo lo que hay en la tierra, porque eran su imagen. Esa imagen se distorsionó, cayó, el hombre empezó a vivir pecado, creó un camino paralelo. Eso se restaura en Cristo. Entonces, para cerrar esta idea, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, comienza una nueva carrera, una nueva vida, que es con todo el potencial del principio. Todo pecado ha sido perdonado, toda vida ha quedado limpia, restaurada su comunión con Dios, es decir, es un nuevo Adán, por así decirlo, es una nueva persona, un ser humano, y desde ahí para adelante esta persona tiene que saber cómo era el plan original. Cómo vivir su vida matrimonial en la idea original, cómo criar los hijos con una idea original, cómo influir el mundo, como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando hablamos de los primeros principios, estamos hablando de aquellas enseñanzas que Cristo dejó en la Biblia no solo para nuestra vida espiritual, sino para toda nuestra vida. Y aquí Pablo tiene mucho que ver. Hay una frase. ¿Qué queremos decir con esta frase? La manera de Cristo y sus apóstoles. Bueno, es la frase clave, digamos, que la iglesia del primer tiempo, de los primeros años después de Cristo, empieza a transmitirse. Déjame leerte, por favor, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos dice, así pues,
en el capítulo 2, verso 41 en adelante, dice: así pues, los que recibieron su mensaje, es decir, el evangelio que acabamos de exponer, fueron bautizados. Y ya por allá, hace casi un año atrás, hablamos sobre el bautismo. Recordarás tú que el bautismo es definitivamente introducir a la persona en una transformación a largo plazo. El bautismo, por supuesto, involucra el agua, pero involucra también una continuidad permanente en Cristo. La persona ha sido incluido en Cristo. Ahora, se unieron aquel día como 3.000 personas. Imagínate lo que significa que de la noche a la mañana tengas 3.000 personas que nacen de nuevo y hay que aplicarles el nuevo paradigma, la nueva enseñanza. Se mantenían firmes, y aquí está la clave, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en la oración. Y aquí está lo que ellos hacían como iglesia. Entonces, cuando se dice en la enseñanza de los apóstoles, es que finalmente no había un escrito, no había un Nuevo Testamento como hoy. Entonces los apóstoles se reunían y empezaron a adoctrinar, si usáramos una palabra nuestra hoy. Pero en el fondo lo que estaba sucediendo ahí es que los apóstoles estaban transmitiendo las enseñanzas de Jesús sobre diferentes aspectos para su diario vivir. Ellos no se fueron a un claustro, ellos no se fueron a un gran culto o una vigilia eterna donde la gente se aisló y no siguieron haciendo nada de su vida. Muy por el contrario, ellos siguieron haciendo su vida normal, establecieron comunidad, ¿verdad? Porque aquí dice en la comunión, el partimiento del pan, cada primer día de la semana se reunían para estar juntos y por las casas, dice la Escritura. Entonces, cuando decimos a la manera de Cristo y los apóstoles, estamos hablando de que los apóstoles tenían una forma y un contenido de enseñanza, un cúmulo de enseñanzas que Jesucristo les transmitió. Por ejemplo, nosotros tomamos la Santa Cena hoy día como Pablo dice que es la Santa Cena. Sí, claro. ¿No? Y Pablo dice: esto que yo le transmito a ustedes, 1 Corintios 11, es como el Señor me lo transmitió a mí. Entonces nosotros fundamos nuestra enseñanza bíblica sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los creyentes, sobre nuestra vida cotidiana, en la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Y volviendo a nuestro programa después de la pausa, podemos ver cómo Pablo hacía todo esto y lo hizo en toda la iglesia que él fundó. ¿Puede ser que estemos hablando de la sana doctrina? Me parece que sí. Vamos a seguir hablando de este tema interesante, bien digo, con el pastor Miguel Ángel Rivera. Pero antes vamos a ir a nuestros anunciantes, hermanos, que comparten la bendición también con nosotros aquí, en Visitando las Iglesias. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso conversando junto al pastor Miguel Ángel Rivera, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villarrica. Hemos estado hablando y lo asociábamos, ¿cierto?, a la sana doctrina, ¿cierto? ¿Cómo comenzaba en este ciclo Pablo, ¿cierto?, a trabajar justamente en aquellos tiempos? Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y leemos el libro de los Hechos, encontramos con que la iglesia del Jerusalén precisamente vive toda esta explosión, toda esta conversión de mucha gente. Y aquí la palabra clave entonces es establecer a la gente. La palabra griega que se usa ahí es esterizo. Significa parar firmemente. Estas personas están creyendo en Jesucristo, están creyendo en el Cristo crucificado y resucitado, están viendo las obras de poder, los milagros, y hoy día mucha gente se está situando en eso. Voy a decirlo de esta forma: los milagros son un efecto espiritual de la iglesia, es una vida de la iglesia en el sentido de los resultados, de lo que el Espíritu puede hacer. Pero precisamente lo que establece la vida de una persona no son exclusivamente los milagros. Yo he vivido milagros en mi vida, pero si yo no estudiara la Escritura, no estuviera parado en la Biblia, con el puro fe en el milagro que yo viví, no me sostendría. Hoy día le pasa mucho eso a la gente. La gente está persiguiendo un milagro y cree que eso es la iglesia del Nuevo Testamento. Todos quieren volver a la iglesia del Nuevo Testamento, a esta iglesia primera, porque ahí se vivía como esta cosa de respirar el Espíritu. Veamos en la Escritura cómo lo hizo Pablo. Amén. Entonces,
el apóstol Pablo tenía como un ciclo más o menos parejo. En cada lugar hizo lo mismo. Te lo puedo resumir de esta forma. Pablo iba a ciudades estratégicas, puntos clave dentro de todo este circuito que él visitó, y entonces evangelizaba. ¿Qué hacía él? Llevaba el evangelio, predicaba al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, llegado, crucificado, muerto, resucitado, sentado a la diestra del Padre, y lo que eso implica. Cuando uno lee las cartas de Pablo, luego Romanos, por ejemplo, uno entiende todo lo que él pensaba y todo lo que le transmitió a la iglesia, que era la salvación. Cuando habla a los Gálatas de la misma manera. Una vez que Pablo evangelizaba las ciudades, no sé si a ti, pero a mí me llamó la atención desde muy joven, cómo es que Pablo estaba un tiempo, unos meses, en algunos casos un par de años, y luego se iba y no volvía. Y uno dice, ¿cómo quedaba esa gente? Claro. Hoy día nosotros tenemos gente que se convierte al cristianismo, tenemos que acompañarla largo tiempo, 1 año, 2 años, y caen y se paran, y caen y se paran, y tenemos que volverlos a sostener y volverlos a mantener. Y uno dice, ¿cómo lo hacía Pablo? Él se iba y no volvía. Entonces, ¿cómo se mantenía esa gente? Ahí está la palabra clave, establecerlos en el Evangelio. A mí me parece que la gran deuda que la iglesia tiene hoy, la iglesia del sur del mundo, donde ha habido conversiones masivas, creo que lo dije en algún programa, sí. En el sur del mundo, África, América del Sur, hay una explosión de conversiones de tal magnitud que 1 de cada 5 latinos son cristianos, imagínate, 1 de cada 5, o sea, estamos hablando de una cantidad muy grande de personas. Pero si estas personas no se establecen correctamente en la palabra de Dios, entonces definitivamente tendremos personas no creyentes en una siguiente generación. Entonces lo que Pablo hacía era evangelizar, establecer a las iglesias, y luego de establecerla encargaba a hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros estas mismas cosas para que siguieran estableciendo personas. Yo quisiera llevarte a 2 pasajes bíblicos. Uno está en Colosenses, solo para que veamos cuál es el problema de no establecer correctamente a las personas. En Colosenses capítulo 2, me parece que lo leímos en algún minuto, dice de la siguiente manera: Pablo está escribiendo una carta para que la gente se establezca. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. Estamos hablando entonces de una región. Y de tantos que no me conocen personalmente, imagínate. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Imagínate, 2 palabras, no tenemos tiempo para entrar en ellas, pero el texto bíblico en esta versión dice convicción y entendimiento. Hoy día la gente quiere experiencia, pero no entendimiento. O sea, recorre las iglesias y te vas a encontrar con personas en un culto donde hay experiencia, quieren experiencia, pero cuando tú los convocas a un estudio bíblico, el 20% viene y el resto no, porque ellos no quieren entendimiento, ellos quieren experiencia. Así conocerán con entendimiento y convicción el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Imagínate, ¿quién no quiere conocer a Cristo? ¿Tú quieres conocer a Cristo? Claro. Yo igual. Pero no es posible conocer a Cristo sino a través de la convicción espiritual y el entendimiento. Van de la mano, si no, hay errores. En este Cristo están escondidos todos los tesoros, mira las palabras que usa, de la sabiduría y del conocimiento. Volvemos otra vez. O sea, si no hay establecimiento, si no hay esterizo, como dice el griego, si no hay echar raíz en la palabra, obviamente que no conoceremos a Cristo. Podemos tener un dibujo de Cristo, una caricatura de Cristo. Estoy diciendo una palabra que no me gustaría usar, ¿no? Un desdibujo, algo que parece Cristo, pero no lo es. O aquellas facetas de Cristo que me gustarían. Bueno, les digo esto. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se le enseñó. Cuídese que nadie los engañe con filosofías mundanas o vanas,
que vienen de tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no con los principios de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que existen principios del mundo y principios de Cristo. Existen los fundamentos del mundo, esto que ha seguido paralelamente el plan de Dios, y existen los primeros principios o los principios básicos elementales de Cristo. La Escritura dice que entonces en el conocimiento encontraremos nosotros a Cristo, el conocimiento de Cristo. Entonces, finalmente lo que puedo decirte en este programa es que las personas que no son convertidas al cristianismo ven al cristianismo como una religión adorante, una religión festiva, una religión apartada del mundo, pero en la iglesia no hemos sido capaces de discipular al mundo, no hemos sido capaces de llevarle las verdades al mundo. A lo mucho, y lo digo con mucho respeto, lo he dicho varias veces, nos hemos enfocado solo en procurar que la gente acepte a Cristo y se vaya para el cielo, pero no le hemos cambiado su forma de pensar, no le hemos puesto los primeros principios, no los hemos arraigado, no los hemos establecido. No tenemos tiempo para leer otro pasaje, pero Romanos capítulo 5 dice claramente que debiendo ser ya maestros, algunos todavía son niños fluctuantes, llevados por cualquier viento, de tal forma que no tienen raíz, no conocen a Cristo. En pro de que no pierdan la riqueza de la experiencia espiritual, evitan estudiar. Conocer a Cristo no es estudiar letra muerta, es conocer la Escritura, conocer a Cristo y los primeros principios. Entonces, en estos programas, lo que quiero hacer es que vayamos juntos viendo los primeros principios para varias áreas de nuestra vida. Y espero que a medida que nos vamos encontrando con los pasajes bíblicos podamos entender cómo es que nuestros primeros hermanos, los creyentes del primer siglo, fueron establecidos, arraigados y cimentados para que vivieran toda su vida de tal manera que para el tercer siglo del cristianismo el imperio estaba casi cubierto. Imagínate en Hechos capítulo 16, me parece, si me equivoco, discúlpame, dicen estos que trastornan el mundo han llegado acá. El concepto que había, estos que cambian el mundo, que trastornan, que giran las ideas, no que son locos, sino que cambian las ideas, los paradigmas, que transforman las cosmovisiones, que hacen que todo sea diferente, han llegado aquí. Y eso ha causado un tremendo problema y temor. Así que, Pablo, dejo invitado a todos a que podamos ir por este camino, los programas que vienen de aquí en adelante. Sin duda está interesante, estamos en debe, en ser de esos que trastornan al mundo y poder influir en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Vamos a orar para despedir nuestro programa, Pastor. Nuestro Padre, gracias te damos por pertenecer, Señor, a Cristo. Bendito. Gracias por pertenecer a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros y comenzó una nueva y excelente, mejor vida. Gracias por pertenecer a aquel que cambió todas las realidades, todo lo que el mundo veía como imposible, Él lo transformó. Hoy te pido por cada creyente, Señor, cada uno de los que estamos aquí, que podamos conocer con sabiduría, con excelencia, con conocimiento, con entendimiento, la fe y la vida y los principios que deben movernos, el estilo de vida que nos debe mover. Padre, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. De esta forma llegamos al final de esta cápsula junto al Pastor Miguel Ángel Rivera aquí en su programa Visitando las Iglesias. Gracias, Pastor. Gracias, Pablo. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga.